Bien, hermanos, buenos días una vez más. En la mañana de hoy, hermanos, vamos a estar considerando o continuando con la serie de familia. Recuerden que el primer domingo de cada mes es un domingo que está dedicado a la enseñanza para las familias. Y hoy vamos a estar considerando de una manera muy especial a las madres solteras. Y es muy importante que sean no solo las madres solteras las que escuchen esta enseñanza, sino que también toda la iglesia, para que de esa manera toda la iglesia pueda animar a aquellas madres solteras cuando ellas por alguna razón no estén andando como deberían andar. El mes pasado, nuestro hermano Jaiber estaba hablando acerca de la influencia que los padres tienen sobre los hijos. Un legado bíblico fue el título de aquel sermón. Y hoy vamos a estar hablando de madres solteras y piadosas. Y vamos a ver 3 consejos que desarrollan la piedad en este rol excepcional. Así que quiero que estemos orando para que el Señor nos conceda entender este importante tema para hoy. Oremos. Señor, te damos las gracias una vez más porque tenemos esta bella oportunidad de estar frente a tu palabra y de que a través del Espíritu Santo podamos entender lo que tu palabra dice. Señor, pedimos que tengas misericordia porque tú sabes nuestras debilidades, las mías para exponer, Señor, las de la congregación para escuchar, pero ayúdanos, Señor, para que podamos hacerlo conforme a tu gracia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En la Segunda Guerra Mundial, como ustedes bien saben, Estados Unidos tuvo que mandar a muchos hombres a la guerra para poder combatir contra la Alemania nazi. Al enviar a estos hombres, las mujeres quedaron solas. Y estas mujeres que quedaron solas, con hijos, algunas de ellas fueron convocadas por el Estado para aportar a la guerra. ¿Y qué fue lo que aportaron ellas? Aportaron trabajo. Esta imagen que ustedes pueden observar ahí en la pantalla es una imagen muy famosa que surgió en 1942. Ustedes ya la han visto en algún momento. Dice ahí, podemos hacerlo, en español, podemos hacerlo. Es una publicidad con el fin de animar a las mujeres, a las madres de la época, a que se vincularan en el trabajo para crear y para hacer todo tipo de elementos de guerra, pues como ya no habían hombres trabajando, fue necesario que las mujeres lo hicieran. El problema de esto es que muchas de estas madres, y no solamente en Estados Unidos, sino también en otras partes del mundo, tenían que enfrentarse al dilema de cómo criar ahora a sus hijos estando solas. Incluso en países ya en tal vez Asia, en el norte, Prusia, los niños que eran víctimas de esta guerra tuvieron que arreglárselas para vivir solos. Hay un grupo de niños que se les llama los niños lobo. Ellos, al ser dejados sin papá y sin mamá, se criaron en el bosque comiendo lo que encontraran por ahí, y hay algunos testimonios de la historia acerca de eso. Una situación providencial, una situación pecaminosa como lo es una guerra, ocasionó que las madres quedaran solas. Pero desde una perspectiva bíblica, ¿cómo es que una madre que ha quedado sola
debería procurar cuidar a su familia. Eso es lo que vamos a ver hoy. Y vamos a ver, como he dicho, tres consejos que van a ayudarnos a entender cuál es ese papel piadoso que debería desarrollar una mujer cuando ha quedado sola por la circunstancia que sea. Así que en primer lugar, lo que quisiera decir es que la madre soltera debe comprender esa condición excepcional en la que ahora está. Vamos a tratar de explicar desde una perspectiva bíblica cómo es la condición en la que está una madre que ha quedado soltera. Y quisiera aclarar algo antes de mirar algunos pasajes, y es que la condición de ser madre soltera no es el plan ideal del Señor. ¿Listo? La condición de ser madre soltera no es el plan ideal del Señor, aunque el Señor lo ha permitido. Y lo ha permitido por especialmente, dos razones. En primer lugar, la condición de madre soltera es una situación providencial. Así como una guerra o así como cualquier otra circunstancia puede dejar a una madre sola. Y quiero que me acompañen a un pasaje que está en el libro de Ruth. Vamos a Ruth, capítulo 1, y aquí encontramos que ser madre soltera es una circunstancia providencial. Es una circunstancia que a veces toca. Y vamos a leer Ruth, capítulo 1. Y vamos a leer allí el versículo 3. Ruth, capítulo 1, versículo 3. Miren lo que pasó a Noemí, como parte de la providencia del Señor. Dice: y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Hay una circunstancia providencial ahí, en la que su esposo, el esposo de Noemí, Elimelech, ha muerto y ha dejado a Noemí con 2 hijos. Y en el verso 5, los hijos también mueren. Dice: y murieron también los 2, Malión y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Así que ser una mujer que ha quedado sola es una circunstancia providencial de parte del Señor. Y el corazón de la madre soltera, al entender que es una circunstancia providencial, pues será guardada de la amargura. No así Noemí, no así Noemí. Miren el versículo 13. ¿Habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Estaba amargada Noemí porque ha quedado sola, porque ha perdido a su esposo y ha perdido a sus hijos. Pero si entendemos que ser madre soltera, esta condición excepcional, es parte de la providencia del Señor, pues vas a guardar tu corazón de la amargura. Pero por otro lado, esta condición de madre soltera también es una condición que ocurre por la dureza del corazón, ya sea la dureza de ella como madre o la dureza de él. Acompáñenme a Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, donde el apóstol Pablo describe las obras de la carne. Y es interesante que estas obras de la carne son por lo general causas para dañar los matrimonios. Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21.
Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. El adulterio daña el matrimonio, la fornicación también, la inmundicia también, la lascivia también. Idolatría, hechicerías, enemistades, eso daña el matrimonio. Pleitos, eso daña el matrimonio. Celos, eso también. Iras, por supuesto que también. Contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Las razones por las cuales una madre soltera llega a ser madre soltera es por la propia dureza del corazón. Tal vez sea la dureza del corazón del hombre, un hombre que ha sido infiel, un hombre que ha dejado a una mujer embarazada y se ha ido y la ha dejado sola y no ha querido asumir sus responsabilidades. O quizá es un hombre que ha procurado enemistades en su hogar con su esposa y se han separado. Así que ser madre soltera a veces se debe a la dureza del corazón de un hombre que le hizo daño a la mujer. Pero no solamente es el hombre el que a veces tiene la culpa de haber dejado a una mujer sola, sino que también la mujer es culpable de su condición de madre soltera no ideal. En 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 6, el apóstol Pablo está hablando de los falsos maestros y de cómo los falsos maestros están muy inclinados a engañar a las mujeres. Así como en el Edén, la serpiente con su astucia engañó a Eva y destruyó así el primer hogar, así también los falsos maestros imitan esta misma metodología. Miren lo que dice el versículo 6 del capítulo 3 de 2 Timoteo. Porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. En este texto, lo que se nos quiere decir es que estos falsos maestros se meten en casa de esposas cuando el esposo no está presente. Esposas que están siguiendo sus propios deseos y sus propias concupiscencias. Y entonces los falsos maestros aprovechan esto para cautivar a estas mujeres y destruir así los hogares. Es igual que lo que pasó en el huerto del Edén con Satanás. Satanás, a través de una serpiente, se metió en el hogar de Adán y Eva mientras Adán no estaba presente y engañó a Eva y trajo la condenación. Así que no solamente es por la dureza del hombre, sino que también es por la dureza de la misma mujer que sigue las concupiscencias de su corazón. Así que sea lo uno o lo otro, la realidad es que hay madres solteras. Esta condición de ser madre soltera es una condición vulnerable. Es una condición vulnerable. Es una condición vulnerable porque la Biblia enseña que el hombre es proveedor, que el hombre es protector, que el hombre es pastor en su casa. Y ahora imaginen que el hombre no está. El hombre no está. Cuando el hombre no está, entonces ese hogar y esa mujer queda sin protección, queda sin provisión y queda sin un pastoreo. Por lo tanto, este hogar ahora es vulnerable. Esta mujer es vulnerable. Es un hogar que se ha quedado sin su cabeza. Es un hogar en donde ya no hay quien dirija la adoración familiar. Es un hogar donde quien ora por esta familia. Es un hogar donde quién es el que va a proveer ahora, quién los va a proteger, quién va a llenar este vacío que ahora ha quedado en esta familia. Así que esta condición excepcional es una condición vulnerable, muy vulnerable.
Pero por la gracia del Señor, la condición de ser madre soltera es una condición amparada. Es una condición amparada porque Dios en las Escrituras, a lo largo de ellas, nos muestra que Él tiene una preocupación por aquellas que han quedado solas. Por ejemplo, permítanme citar el Salmo 146, versículo 9, dice: Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda, hay viudas que son madres solteras, sostiene. Es decir, que Dios está muy preocupado por sostener y por cuidar a las madres solteras. Y esto es muy importante. Igualmente, en Isaías capítulo 1, versículo 17, Dios manda al pueblo de Israel a que ampare a las viudas, a las que han quedado solas. Así que Dios muestra en su palabra que Él tiene un interés muy grande en amparar, en sostener, en velar por las que son madres solteras. Por ejemplo, pensemos en aquella viuda de Sarepta en Primero de Reyes capítulo 17 versículo 12. Acompáñenme allí y veamos cómo es que Dios muestra este interés por aquellas mujeres que han quedado solas por las circunstancias que ya dijimos arriba. Primero de Reyes, capítulo 17, versículo 12. Tenemos a una madre soltera allí, que tiene un hijo, está sola, hay sequía, hay hambre, y dice esto el versículo 12. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Miren, vulnerable, no hay provisión, no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Desesperanza hay en esta mujer. Elías le dijo: no tengas temor. Miren esas palabras: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, hablando de la provisión para la viuda: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¿Qué vemos ahí? Vemos una preocupación de parte de Dios por cuidar a una mujer viuda, una mujer que está con un hijo, y una mujer que ahora tiene que sustentar también a un profeta. Pero también vemos esto mismo en pasajes como por ejemplo 1 Timoteo capítulo 5. Acompáñenme allá también y vamos a ver lo que este texto nos enseña. 1 Timoteo capítulo 5 versículo 3. Este interés que Dios tiene en las viudas lo ha puesto también como un interés que debe tener la iglesia. Un interés por las viudas y por las que son viudas y madres solteras en cualquier condición. Dice el versículo 3 de 1 Timoteo capítulo 5 así: honra a las viudas que en verdad lo son. En este pasaje el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo cómo es que debería ser el trato con las viudas en la iglesia, y Pablo le aconseja que se preocupe por ellas, honrándolas con bienes económicos. La palabra honrar ahí significa darles dinero, darles ayuda. La iglesia entonces debe expresar esa misma preocupación que tiene el Señor por las madres solteras o por las viudas. Eso es muy importante. Pero también el Señor, en su soberanía, ha dispuesto que el Estado también
sea una manera a través de la cual las mujeres solas, las madres solteras, las viudas, puedan ser conservadas, puedan tener una provisión. Nuestro Estado tiene cierta variedad de programas para aquellas que son madres solteras y no está mal, no es pecado que ustedes puedan apuntarse a estos programas, porque es también una manera en que el Señor ha dispuesto para ayudarles. Así que Dios demuestra este interés profundo por amparar a las madres solteras. Pero esta condición, además, es una condición que demanda piedad en ellas. Demanda piedad en ellas. Y en el versículo 5 de este pasaje de 1 Timoteo capítulo 5, describe cómo es que debería ser la piedad de una madre soltera o de una viuda. Dice este texto: mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, ¿qué hace? Espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. En este pasaje, recuerden, Pablo le está diciendo a Timoteo cómo es que debería ser el trato de la iglesia para con las viudas. Y Pablo le dice: tú debes ayudar a las viudas que tienen estas características. Tú debes ayudar a las mujeres de tu iglesia que tienen estas características. En primer lugar, hay unas características de piedad, de piedad. Y entonces se describe esta piedad en el versículo 5. Primero, dice: espera en Dios. Esa es su actitud. Desde el momento en que quedó sola y se convirtió, debería vivir continuamente esperando en Dios. ¿Y por qué esperando en Dios? Porque no tiene a nadie más. No tiene un esposo que le pueda proveer. Entonces ella debe ejercitar su confianza en el Señor de una manera como ninguna otra. Eso es lo que le pasó a la viuda de Sarepta. ¿Cómo es posible que ella tuviera que darle de lo que casi no tenía a este profeta? Tenía que ejercitar su fe y esperar que Dios le iba a proveer a ella y a su familia y a este profeta. Así que la actitud es una actitud de esperar en Dios. Esta palabra se define como un estado de continua esperanza en el Señor. El terreno de ser madre soltera, hermanos y hermanas, es un terreno donde la fe se desarrolla. Es un terreno donde la fe se desarrolla en gran manera. ¿Y cómo es la manera en que ella desarrolla esta piedad? Dice: es diligente, es diligente. Esta palabra diligente que ustedes encuentran aquí no es la palabra diligente que se usa normalmente en el Nuevo Testamento para hablar de una persona que hace las cosas con prontitud. Todo lo contrario, esta palabra diligente que aparece aquí es quedarse, es morar, es permanecer por mucho tiempo. Eso es lo que traduce esta palabra diligente. ¿Cuál es la idea entonces? Que una mujer soltera o una madre soltera o una viuda debe permanecer en dos cosas, en dos acciones. Por un lado, súplicas, y por otro lado, oraciones noche y día. Permanecer en súplicas. La palabra súplicas que ustedes encuentran ahí es la forma de orar al Señor impulsados por una necesidad muy grande. Y es que, claro, la viuda o la madre soltera está pasando por circunstancias muy difíciles todos los días. Y esas circunstancias difíciles deben llevarla a ella a suplicar, a suplicar. Eso significa la palabra, que mis necesidades me impulsan a suplicar al Señor. Pero también dice, y oraciones. Oraciones es una palabra diferente de la palabra súplicas. Y la connotación que tiene la palabra oraciones en algunos pasajes del Nuevo Testamento habla de oraciones con otros, oraciones congregacionales, oraciones públicas, oraciones corporativas. Por ejemplo, esta palabra oraciones que ustedes ven allí
Aparece 37 veces en el Nuevo Testamento. En la gran mayoría de ellas, no siempre, en la gran mayoría de ellas, aparece relacionada con orar con alguien. Por ejemplo, Jesús utiliza esta palabra para referirse a la casa de oración. Casa de oración, un lugar, el templo en el Antiguo Testamento, donde los judíos se reunían para orar. Por ejemplo, se utiliza esta palabra cuando dice en Hechos capítulo 1, 14, que ellos perseveraban unánimes en oración. Entonces se utiliza la palabra en un contexto donde hay varias personas. En Hechos 42 también se utiliza cuando hay varias personas. En Hechos 16, versículo 13, habla de la hora de la oración, que era a las 3 de la tarde, cuando los judíos se reunían en las sinagogas para hacer la oración conjunta. Y en otros pasajes más, la palabra oración es utilizada para referirse a oraciones corporativas. ¿Qué quiere decir Pablo aquí entonces? Lo que quiere decir Pablo aquí es que esta mujer que ha quedado soltera y es madre o es viuda, debería estarse congregando continuamente para orar con su iglesia. Debe desarrollar en su vida la práctica de reunirse para orar con su iglesia y pedir al Señor por sus necesidades. Esta palabra oración también se traduce adorar a Dios. Adorar a Dios. Eso implica que la madre soltera es una que debería permanecer congregándose en las oraciones, los domingos y en todas las reuniones que pueda, porque el Señor le dará gracia. Y la frecuencia en el versículo 5 al final dice noche y día. Es interesante que no dice día y noche, dice es noche y día, sugiriendo que la hora en la que se duerme, la hora en que se duerme, la hora en que se descansa, realmente ella está orando por sus propias necesidades. Y habla, por supuesto, de la frecuencia diaria de estar orando por sus necesidades. Así que esta condición de ser madre soltera es una condición que demanda piedad, Y si una madre soltera, cristiana por supuesto, no está dispuesta a tener piedad, su vida va a ser mucho más difícil. Bueno, ya hemos comprendido entonces lo que es la condición de madre soltera. Ahora, en segundo lugar, vamos a ver que la madre soltera debe asumir ciertos deberes, ciertas responsabilidades por causa de los vacíos que tiene en su hogar. La madre soltera, hermanos, debe asumir doble responsabilidad. Debe asumir las suyas propias, pero también debe asumir las responsabilidades de su esposo que no está. Así que hay doble responsabilidad para ella. Pero también, así como hay doble responsabilidad, también el Señor da doble gracia para ella. Y eso es muy importante. Pero permítanme recordar algo. La madre soltera, o la madre en cualquier ámbito, es de gran influencia para un hijo o para una hija. Si pensamos, por ejemplo, en Génesis 27, cuando Rebeca influenció a su hijo Jacob para que engañara a su propio esposo, vemos que ella tenía mucha influencia sobre él. O por ejemplo vemos en Proverbios 31, cuando el Proverbio 31 son consejos de una madre a un hijo, y que ese hijo escribió los consejos que su mamá le dio. Vemos con estos dos ejemplos que una madre tiene mucha influencia sobre un hijo o sobre una hija, y con base en eso, entonces ella puede asumir ciertas responsabilidades en el hogar, entendiendo que el Señor le ha dado gracia para que pueda influir en sus hijos de una manera positiva. Por ejemplo, varios deberes. 1. Debe ella dirigir a sus hijos. Acompáñenme a Proverbios capítulo 1, versículo 8.
¿Debe una madre soltera dirigir a sus hijos o a sus hijas? Proverbios capítulo 1, versículo 8. Versículo 8, aunque en este pasaje se le habla al hijo, hay una implicación ahí para la madre. Leámoslo, dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. En un hogar donde solamente es la madre soltera la que está, este versículo tendríamos que amputarlo, porque no hay instrucción del padre. Y más bien debería aplicarse así: oye, hijo mío, la instrucción de tu madre, no desprecies la dirección de tu madre, porque ya no hay padre. Entonces es la madre la que tiene que asumir las dos responsabilidades: instruir y también dirigir. Esta dirección que se menciona especialmente con relación a la madre implica la responsabilidad que ella tiene de dirigir espiritualmente al hijo o a la hija. Dirección implica formarlo, informarlo y corregirlo. Esto tiene que hacer la madre soltera con el hijo. Es bíblico, aquí está. Debe disciplinarlo, debe azotarlo con vara. Proverbios capítulo 29, versículo 15, acompáñenme allí, sugiere la disciplina y pone a la madre en el contexto, porque la madre también es responsable de aplicarle disciplina cuando está el hijo pequeño. Cuando está más grande es menos disciplina física, más amonestación verbal. Dice el versículo 15: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará su madre. La madre es responsable de aplicar la disciplina para que cuando el muchacho crezca no la avergüence. Pero si ella lo consiente desmedidamente, va a traer vergüenzas. Ella debe dirigirlo. Y quisiera recordar el ejemplo aquí de Eunice. Eunice, la mamá de Timoteo. En el caso de Eunice, ustedes recordarán, ella no estaba casada con un hombre creyente, sino que estaba casada con un griego. Evidentemente este griego no le aportó a este muchacho Timoteo. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que todo lo que aprendió Timoteo es por parte de su abuela y también por parte de su mamá. Y es interesante, hermanos, que hay hogares en los que la mamá es creyente y el papá no lo es y siguen juntos. El hombre, en ese caso, está espiritualmente muerto y no va a asumir ninguna responsabilidad bíblica, otras sí, pero ninguna responsabilidad bíblica con los hijos. Y es ahí donde la mujer entonces debe tomar esa responsabilidad espiritual y enseñarle al hijo, instruirlo, así como hizo Eunice. Y Eunice, sin saberlo, estaba criando a un futuro ministro del Evangelio. Aunque de ninguna manera quisiéramos darle mérito a Eunice, porque fue la gracia del Señor para con estas mujeres débiles que criaron a un muchacho que fue ministro, y de ninguna manera Timoteo tiene mérito tampoco, porque Timoteo, ¿qué fue? En las cartas de Pablo se puede ver que Timoteo era un muchacho que se avergonzaba, que no predicaba el Evangelio, un muchacho débil. Pero a pesar de eso, el Señor lo usó en su gracia para traerlo a la salvación y al ministerio. Es muy importante entonces que tú como madre, seas soltera o no lo seas, críes espiritualmente a tus hijos, porque puedes estar criando a un ministro del Evangelio y eso es algo que va a tener mucho alcance espiritual. Ahora, vamos a 1 Timoteo capítulo 5 nuevamente. Y allí encontramos una segunda responsabilidad. 1 Timoteo capítulo 5 y leamos el versículo 14. Permítanmelo explicar. Dice: quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa,
que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. En este texto que acabamos de leer, Pablo le está recomendando a Timoteo el nuevo casamiento para estas mujeres jóvenes que están en la congregación. Y Pablo le dice a Timoteo que le diga a estas mujeres que críen sus hijos y que gobiernen su casa. Miren, la palabra gobernar la casa. Estando ellas solas, no habiéndose casado todavía, están viudas o son madres solteras, también tienen que gobernar sus casas. Estando casadas, también tienen que gobernar sus casas. La mujer, la madre, la esposa, es una gobernadora de casa. Es una gobernadora de casa. ¿Qué significa ser gobernadora de casa? Significa administrar todos los asuntos del hogar. Eso significa administrar todos los asuntos del hogar. De manera que esta mujer, esta madre soltera, debe estar administrando todas las cosas de su hogar, a pesar de, muy seguramente, tener un trabajo por fuera de casa que le consume mucho tiempo, y a pesar de todas las dificultades que trae ser una madre soltera, ella debe tratar, en la gracia del Señor, de gobernar y de administrar su casa. ¿Y cómo puede hacer esto? Esto lo puede hacer a través de delegar las funciones. Al menos si sus hijos ya están grandes, ella debería poder delegar a sus hijos ciertas responsabilidades. Eso hace un administrador. Un administrador es aquel que delega funciones. Delega funciones. Aunque al que se le va a pedir cuenta es al administrador, el administrador puede con sabiduría delegar funciones a los hijos. Eso es lo que ella puede hacer para gobernar, como este texto lo indica. Pero también en Tito, capítulo 2, versículo 5, ahí un poco más adelante, aparece otra palabra. Ya no es gobernadora de casa, sino cuidadora de casa. Tito capítulo 2, versículo 5, y en el griego son palabras diferentes. Dice, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa. Cuidadosas de su casa. Sabemos que este verbo significa una que trabaja y una que está ocupada trabajando en las cosas del hogar, porque el hogar es un trabajo. Pero esta mujer es casada, la que se menciona aquí. Ahora, ¿cómo podría hacer esto una madre que es soltera? Bueno, ella tiene que trabajar fuera de casa, pero también tiene que trabajar en casa. Fuera de casa y en casa. Estaba revisando la Biblia y yo me preguntaba por qué el Señor no da consejos diferentes para las madres solteras y para las madres casadas. ¿Por qué no hay otro capítulo más que hable de eso en estos pasajes? Y la respuesta es porque las responsabilidades son las mismas. Son las mismas, tanto para la casada como para la que está soltera. Pero la que está soltera entonces tiene más gracia para cumplir estas responsabilidades de parte del Señor. Ahora, además de dirigir sus hijos, además de gobernarlos, ella también debe sustentar la casa, llenar ese vacío que su esposo ha dejado, proveer la comida para la casa. Y volvamos a 1 Timoteo capítulo 5 y permítanme dar un consejo que Pablo dio a Timoteo. Por supuesto, ella tiene que trabajar por fuera de alguna manera para traer la provisión a su hogar. Es algo muy difícil, pero el Señor le ayuda. Pero miren lo que dice este pasaje, el 5:4 de 1 Timoteo, 5:4. Pero si alguna viuda tiene hijos, ¿qué es eso? Una madre soltera. O nietos, abuela soltera, aprendan estos primero, o sea, los hijos, a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Entonces aquí Pablo le dice a los hijos
que los hijos deberían aprender a proveer. Y esta provisión es una recompensa que se debe dar a los padres. Así que, hijos, ustedes que aún viven en casa paterna y materna, hijos o hijas que quizá tienen su mamá soltera, viuda, ustedes deben estar dispuestos, incluso jóvenes, a trabajar para recompensar a sus padres por lo que ellos han hecho por ustedes, especialmente a su madre soltera. Ahí lo dice. Aprendan, eso se aprende, eso no es algo con lo que uno nace. Uno debe aprender a ver que la mamá se ha sacrificado por uno y que uno entonces ya debe hacer también sus aportes. Está muy mal cuando un hijo trabaja estando en casa todavía y no da nada para la casa. Eso es ser un impío, dice Pablo en el versículo 8. Miren lo que dice: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Así que, hijo, hija, si tú tienes un trabajo, estás ganando y no aportas nada a tu casa, arrepiéntete de eso y empieza a aportar a tu casa, a recompensar a tus padres. Si has salido de casa, también debes hacerlo. Si has salido de casa, también deberías recompensar a tu mamá por la crianza que te dio siendo una madre soltera. Ahora, la iglesia también debe tener la responsabilidad de sustentar, de ayudar a aquellas que son madres solteras. Ese es el tema de este capítulo. Ayudar a las viudas que en verdad son viudas. El Señor es un Dios de gracia y va a proveer para nuestras madres solteras en la congregación. Pero permítanme también hacer alusión a unos peligros que una madre soltera corre al estar criando a sus hijos. Rápidamente. Primero, una madre soltera puede dañar los sentimientos de un hijo o de una hija. ¿Por qué? Porque puede amarrarlo emocionalmente. Una mamá soltera puede amarrar emocionalmente al hijo al decirle, por ejemplo, me voy a quedar sola si tú te vas. No te vayas, no me dejes sola, porque ¿cómo voy a sobrevivir? Eso es amarrar a un hijo emocionalmente. ¿Y qué está haciendo? Está dañando la vida del hijo. Más bien, esa mamá debería empujar a ese muchacho para que salga, para que trabaje, para que busque un matrimonio. Así que hay que tener cuidado de no amarrar emocionalmente a los hijos, porque Dios se encargará de sus viudas y de sus madres solteras. Si es un hijo, hay que tener cuidado de que la mamá no lo haga delicado, ya que como no está la figura paterna, solamente la materna solamente va a proveer delicadeza, va a proveer esa ternura y puede correr el riesgo de convertir al hijo en un afeminado o en un delicado. Eso es un peligro. Pero si es hija, puede llevar a esa hija a que se vuelva misándrica o que se vuelva hembrista. ¿Qué significa eso? Que ella, al ver que su mamá soltera es una mujer independiente, que trabaja y que los ha sacado adelante y que los hombres en el pasado le hicieron daño, entonces empieza a odiar a los hombres. Misándrico es eso, que odia a los hombres, que odia el matrimonio y empieza a crecer con un pensamiento de no querer casarse, tal como lo enseña el feminismo de hoy en día. Esta madre debería enseñarle a la hija lo bueno que es el matrimonio, debería decirle, no todos los hombres son iguales, a mí me tocó uno que me abandonó, o tal vez el Señor permitió que se muriera mi esposo, pero tú debes casarte y formar un hogar bíblicamente establecido. Puedes criar una hija no sumisa a la autoridad, por cuanto tú misma de pronto no le estás dando un buen ejemplo de sumisión a tu iglesia local. Puedes generar que ella sea de un espíritu independiente, que no quiera someterse a nadie,
porque no tiene una figura paterna, pero tú debes tener cuidado de eso. Puedes dañarle a ella esta feminidad bíblica que debería tener. Y ahora, en tercer lugar, ya para terminar, muy corto, quisiera decirles algo a las madres, y es que ustedes deberían anhelar la piedad para su hogar. Anhelar la piedad para su hogar. Es decir, la madre soltera debería tener muy claro que lo más importante para su hogar es que haya piedad. ¿Cómo así? Primero, ella debería tener un anhelo de que sus hijos sean salvos y de que sus hijas sean salvas. Está bien que tengas el anhelo de que estudien una carrera y que consigan un trabajo, eso es parte natural de la vida, pero tu anhelo en el corazón, tu oración diaria debe ser para que tus hijos sean salvos. Eso es precisamente lo que Ana tenía en su corazón. Ana oraba por un hijo y cuando tuvo el hijo lo entregó para el Señor. Asimismo, esta misma actitud debería estar en las madres solteras. Anhelar que los hijos sean salvos. Eunice anhelaba que Timoteo fuera salvo y por eso le enseñó la palabra desde la niñez. Dice: has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Desde pequeño Timoteo se le enseñó el Antiguo Testamento, que era lo que había en esa época, para que fuera salvo en Cristo Jesús. Es un primer anhelo por la salvación de los hijos e incluso para que esos hijos puedan ser ministros del Evangelio, para que esas hijas puedan ser servidoras santas del Señor. Ese debería ser el anhelo de una madre piadosa. Pero también, escuchen esto, ella debería anhelar en su corazón, eso es un anhelo bíblico, un hogar espiritual para sí misma. Ella debería anhelar un hogar espiritual para sí misma. Ella debe comprender que la condición en la que está es excepcional, no es el ideal del Señor, que el ideal es que haya un hombre y una mujer espirituales, es decir, creyentes, que constituyan un hogar, de manera que ella en su corazón no debería anhelar ser la reina madre o la matriarca de su hogar. Todo lo contrario, aunque ella vive sustentando, vive dirigiendo, vive haciendo todos los trabajos que tiene que hacer, ella debería anhelar volverse a casar en el Señor. Especialmente, como dice Pablo, si no tiene don de continencia. Primera a los Corintios capítulo 7, vamos allá, permítanme decir algo. Primera a los Corintios capítulo 7, versículo 8 dice: digo pues a los solteros y a las viudas, bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pablo estaba a favor del nuevo casamiento. En Timoteo también vimos que las mujeres jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen sus casas. Así que un anhelo genuino del corazón de una madre soltera debe ser poder tener un hogar bíblicamente establecido en el Señor. Eso es muy importante. Muy bien. Ahora, permítanme repasar y concluir. ¿Qué es lo que hemos visto hoy? Hemos visto 3 consejos. En primer lugar, las madres solteras deberían comprender esa condición excepcional en la que están. En segundo lugar, vimos que las madres solteras deberían asumir los deberes que hay para esta condición excepcional, sabiendo que la gracia de Dios está disponible. Y en tercer lugar, vimos que deben haber unos anhelos para el hogar de esta madre soltera. Así que permíteme, hermana e iglesia, decirles algunas cosas importantes. En primer lugar, si tú eres una madre soltera, estás escuchando, déjame decirte que estos deberes son grandes. Los deberes que tú tienes son grandes, son una carga
pesada. Tienes doble responsabilidad. Y a veces no ves resultados y lo único que te trae tu trabajo y tu labor en el hogar como madre soltera es aflicción, dolor, sufrir en silencio, escasez. Pero quiero que recuerdes a El Roi, el Dios que me ve, el Dios que me ve, El Roi. Dios está interesado en ti, en proveerte, en sustentarte, en darte doble porción de gracia para tus necesidades. Dios es el Dios que te ve y que te sustenta. Él está muy interesado en amparar a los que están solos y ha puesto a tu disposición esta gracia, una gracia por la cual tú debes orar, permanecer en confianza, sabiendo que Él te proveerá y Él dará sustento, salvación para tus hijos y muchas cosas buenas. Confía en el Señor. Pero hombres, varones, los que están casados, los que no están casados, también quisiera decirle algo a ustedes. Nunca, jamás se atrevan a cometer el gran pecado de abandonar a sus esposas. Nunca. Eso es lo más poco que ustedes y yo como varones podemos hacer. Es un pecado abominable que daña la vida de una mujer, que daña la vida de unos hijos, que daña la iglesia, que daña a las sociedades. Nunca cometas eso. Y si lo has hecho, si estás aquí escuchando y lo hiciste en algún momento, Dios te juzgará. Dios te juzgará. Pero confía en Cristo y Él puede perdonarte. Puede perdonarte. Hijos salidos de casa, hijos en casa, todos somos hijos. Les pido por favor que maduren rápido. Si ustedes tienen madres solteras, tienen que madurar más rápido que los demás. Sean conscientes de la situación en la que está su familia y aprendan a recompensar, aprendan a trabajar, sustenten, esfuércense, pídanle al Señor que les ayude. Ustedes pueden ser instrumentos a través de los cuales el Señor puede consolar a estas mamás que están afligidas. Hijos, tomen la responsabilidad de dirigir la adoración en las casas. No es el ideal, pero pueden hacerlo en preparación a lo que será más adelante su llamado. Y si hay hijos aquí que no son cristianos, que están ahí en el camino del pecado, pues conviértanse a Cristo, crean en Jesucristo, para que puedan ser los verdaderos hijos que Dios quiere que sean. Sin Cristo ustedes no van a poder hacer las cosas que la palabra manda. Sin Cristo ustedes no pueden hacerle ningún bien a sus mamás. Eso es lo que anhela una madre, que sus hijos se conviertan. Así que conviértete a Cristo. Y si tienes problemas con tu mamá, perdónala. Si ella te hizo heridas, perdónala, atesórala, no la menosprecies. Eso dice Proverbios 23-22. No menosprecies a tu madre cuando fuere anciana. Cuida a tu mamá, es tu responsabilidad. Si no, eres como un impío. Hijas, jóvenes, no cometan los mismos errores de sus mamás. No cometan los mismos errores. No permitan un embarazo no deseado. No permitan involucrarse con personas que no sean cristianas, porque pueden dañar sus vidas. En el momento en que están conociendo a un joven, todo parece muy especial, todo parece muy bonito. Este joven no es cristiano. Se van a vivir juntos y rápidamente este joven destruye el corazón de estas chicas, lo pisotea y estas
chicas quedan embarazadas, solas, siendo madres solteras. Tengan cuidado, no repitan los mismos pecados que se han visto en la historia. Amen el matrimonio, deseen casarse en el Señor. No odien a los hombres, todos los hombres no son iguales. El Señor ha dado buenos hombres en su iglesia. Y madre, otra vez quiero hablarte a ti algo. Mira, Cristo es tu esposo. Eso quiero decirte. Cristo es tu esposo. Él es tu protector. Él es tu proveedor. Él es tu pastor. Así que Cristo puede llenar ese vacío que hay en tu hogar. Eso es muy importante. Él lo puede hacer. Para ello, debes recordar que Él es suficiente. Él es la cabeza, Él es el sol de tu vida. Ríndete ante Él y te vas a experimentar gozo y paz en tu hogar. Y tú, madre, no podrás ser una buena madre soltera como Dios lo pide, a no ser que no tengas a Cristo en tu vida, a no ser que no estés unida al Señor Jesucristo. Si tú no estás unida al Señor Jesucristo, si tú eres una mamá soltera, una abuela soltera, tú necesitas estar unida a Cristo para criar hijos, para sustentar tu hogar, dándole la gloria al Señor. Es el Señor el que te puede ayudar, por lo que te digo, que creas de verdad en Jesucristo. Arrepiéntete de tus pecados, de tu dureza de corazón. Quizá la culpa de que estés donde estés es tuya y no te has arrepentido de esos pecados. Arrepiéntete y cree en Cristo. Él te puede perdonar y te puede restaurar para que seas una madre soltera y piadosa que le dé la gloria al Señor. Así que, hermanos, hermanas, especialmente madres solteras, Cristo es suficiente para tu rol excepcional. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, porque en nuestra congregación hay muchas madres solteras que necesitan esta doble porción de gracia, que necesitan a Cristo, que necesitan tu palabra, que anhelan la salvación de sus hijos, que anhelan la piedad. Señor, te pedimos que las ayudes. Te pedimos, Señor, que las fortalezcas en sus aflicciones, porque, Señor, tú estás interesado en ellas. Danos un corazón como iglesia también para interesarnos por ellas, para ayudarlas, para apoyarlas, Señor. Cuán difícil es esto, Señor, para ellas. Tú sabes, y yo lo sé, yo fui criado con mi mamá soltera y fue difícil, Señor, pero tú la salvaste. A través de ella, Señor, la usaste para que yo fuera salvo, y te damos gracias también por la manera como usas a todas las madres en esta congregación. Bendito sea tu nombre y te damos la gloria en Jesucristo. Amén.